paciente con fiebre, nos enfrentamos a diversos universos de patologías que lo pueden manifestar. Siempre asociados al estrés que representa para las madres y para los padres que nuestros pacientes tengan un proceso febril, dado los riesgos que se conocen en relación a las crisis convulsivas, a las complicaciones. Entonces, cuando planteamos la fiebre recurrente como una ruta de abordaje en nuestros pacientes, debemos tener en mente algunos universos en particular que se van a asociar. Y el universo más estudiado y que quizá con mayor frecuencia sospechamos en la práctica diaria es el universo de los procesos infecciosos. Aquellos pacientes que cursan con fiebre recurrente asociada a neumonías, a otitis, a faringitis, a diarreas, que quizá es el universo que más conocemos y más entendemos como pediatras. Después tenemos un universo que es un poquito más alejado, pero que es ya más conocido, como es el universo de la autoinmunidad. Aquellos pacientes que cursan con fiebre relacionada con enfermedades autoinmunes en la edad pediátrica, como es lupus, dermatomiositis, artritis idiopática juvenil de inicio febril sistémico, algunos tipos de vasculitis, que quizá el diagnóstico ya tiende a ser un poco más complejo, más fino, pero que aún así tenemos las habilidades para poderlo diagnosticar de forma temprana o relativamente temprana con estudios de laboratorio. Después tenemos el grupo del cáncer, que es de los universos más temidos relacionados con la fiebre recurrente y que en estos pacientes evidentemente requieren un diagnóstico muy oportuno, temprano, con un pronóstico certero para establecer un tratamiento. Y de manera emergente y para razones de esta plática nos vamos a enfocar en ese universo de la autoinflamación. Este universo de patologías que está creciendo y que debemos de conocer por su manifestación relativamente frecuente relacionado con la fiebre. La autoinflamación es parte del universo de los errores innatos de la inmunidad. Este concepto que antes se consideraba como el grupo de las inmunodeficiencias primarias, pero que se ha expandido tanto a través de los años que ya actualmente hablamos de diversas patologías relacionadas con los errores innatos de la inmunidad. Los errores innatos de la inmunidad son un grupo heterogéneo de enfermedades que son causadas por diversas alteraciones genéticas. Y estos van a condicionar una mayor susceptibilidad del huésped a desarrollar fenómenos que van a condicionar riesgo de mortalidad y complicaciones graves, como son alergia, autoinmunidad, infecciones, síndromes autoinflamatorios, falla medular y malignidad. Como les comentaba hace unos momentos, pues las infecciones quizá eran el principal factor que siempre asociábamos a los errores innatos de la inmunidad. Es decir, pensábamos en un error innato de la inmunidad cuando el paciente tenía infecciones recurrentes o graves por algún germen atípico o una mala respuesta al tratamiento tradicional. Sin embargo, este universo también se ha expandido y ahora ya hemos observado pacientes con fenómenos autoinmunes de inicio temprano que están relacionados con errores de este tipo de la inmunidad, también la autoinflamación y el cáncer. Como podemos observar en esta diapositiva, el crecimiento de los defectos genéticos asociados a los errores innatos de la inmunidad ha crecido de manera exponencial. Desde 1995, cuando el grupo de defectos que se conocían era muy bajo, hasta prácticamente el 2020, donde se conoce un gran grupo, y de ahí precisamente es donde se detectan estos defectos autoinflamatorios que se caracterizan en su mayoría por tener defectos monogénicos. Esta es la última clasificación de los errores innatos de la inmunidad del 2022, que se retrasó evidentemente por el ciclo de la pandemia o por este periodo de la pandemia, en el que trataron de ajustar y de definir un poquito más a fondo los grupos de patologías que están relacionados con los errores innatos de la inmunidad. Y aquí es donde los clasifican de forma muy puntual, dejando en la casilla 7 o el número 7 a los síndromes autoinflamatorios, que es, perdón, en los que nos vamos a enfocar. En esta clasificación, que más adelante probablemente ya podrán platicar o ya hayan platicado en esta serie de conferencias, están otras inmunodeficiencias como las combinadas, las asociadas a síndromes, las de defectos de anticuerpos, las asociadas a disregulación, de fagocitosis, etc. Pero bueno, para fines prácticos, en esta hora nos vamos a centrar en los síndromes autoinflamatorios. Quizá la pregunta del millón que se han planteado es cómo podemos abordar el paciente que tiene fiebre recurrente, que ya se descartaron otras causas y que puedo sospechar un síndrome autoinflamatorio.
Bueno, pues esa pregunta probablemente no sea muy sencilla de responder en la práctica diaria. En la teoría, quizá es un poquito más práctica de responder. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que podemos observar en los pacientes con síndromes autoinflamatorios. Por ejemplo, el patrón de la fiebre. Estos pacientes habitualmente tienen crisis febriles recurrentes que pueden tener una característica que es poca respuesta antiinflamatorios y niveles muy altos de temperatura. Dos, el cuadro clínico concomitante. Estos pacientes tienden a presentar manifestaciones cutáneas, óseas, pulmonares o cardíacas que salen del contexto de lo habitual. Tres, el periodo de síntomas. Son pacientes que presentan exacerbaciones y que en muchas ocasiones pueden presentar episodios libres de enfermedad. Cuatro, los estudios de laboratorio que nos permiten evidentemente descartar otras causas infecciosas, oncológicas, autoinmunes, pero que también nos orientan a un trastorno inflamatorio recurrente relacionado efectivamente con una elevación en los parámetros de inflamación. Es decir, estos pacientes durante los eventos de crisis elevan mucho los niveles de proteína C reactiva, de velocidad de sedimentación globular, la leucocitosis y algunos de ellos incluso la proteína amiloide, que es detectable sobre todo en orina. Habitualmente, dentro del abordaje, una característica que vamos a observar en estos pacientes es que los cultivos y las serologías están negativas, es decir, a pesar de que el paciente luce con datos de toxinfección, luce con datos clínicos de mucha severidad, habitualmente los cultivos y las serologías se encuentran negativas, es decir, se descartan razonablemente etiologías infecciosas. Muchas veces tenemos un perfil de citocinas muy alterado, con un incremento exponencial, predominantemente de interleucina 1, de factor de necrosis tumoral. Y ya como último parámetro del abordaje de estos casos, pues evidentemente los estudios genéticos donde se detectan la mayoría de los defectos monogénicos relacionados con esta entidad. Vamos a desmenuzar algunos de los casos, de los quizá los más representativos de los síndromes autoinflamatorios en el transcurso de esta plática. Sin embargo, antes de avanzar en este rubro, me gustaría hacer mención específica a esta patología que caracteriza o se caracteriza por periodos de fiebre recurrente y que no ha sido del todo catalogada en el grupo de los síndromes autoinflamatorios, pero se considera una de las causas de fiebre recurrente más frecuentes en la población. Les voy a exponer el caso de una paciente que hace algunos meses tuvimos en el consultorio. Es un paciente femenino de 4 años de edad sin antecedentes de importancia que acude a consulta por cuadros recurrentes de fiebre hasta 39 grados centígrados, con úlceras orales, dolor articular, cefalea. La cefalea era muy recurrente. La mamá siempre decía que la niña empezaba con cefalea y después venía la fiebre, después las úlceras orales, ¿sí? Que la duración de los síntomas eran de 3 a 5 días, con mucho dolor de garganta. Habitualmente recibía antiinflamatorios, a los cuales la madre refería poca mejoría, y el antibiótico de forma recurrente. La mamá ya sabía marcas, dosis, presentaciones de los antibióticos, ya sabía hasta seleccionar cuáles sí le podían ayudar un poco a la niña, cuáles no, cuáles de plano la niña no los aceptaba. A la exploración física, la paciente tenía peso y talla normal para su edad, las amígdalas estaban hipertróficas, con exudados, con adenopatías submaxilares menores de 0.5 centímetros, móviles, dolorosas, con dolor a la palpación de articulaciones en ambas rodillas, sin aumento de volumen, no se palpaban visceromegalias y el resto de la exploración sin alteraciones. La mamá refería que la paciente durante los periodos libres de síntomas se mantenía en buenas condiciones, tenía buena alimentación, buena actividad física, buen sueño, no tenía ningún impacto negativo sobre su calidad de vida en los periodos libres de la enfermedad. Sin embargo, cuando presentaba estas crisis o estos eventos recurrentes, pues evidentemente además de la ansiedad y la recurrencia del uso de fármacos y de acudir con múltiples médicos, le generaba un impacto negativo durante los periodos al aspecto emocional. La paciente ya traía varios estudios de laboratorio. El común denominador de los estudios eran discretas leucocitosis con neutrofilia, con elevación de BCG y PCR durante los eventos de crisis. Después, en los periodos asintomáticos, los estudios de laboratorio estaban normales, múltiples exudados faringeos sin desarrollo de flora normal, perfiles virales negativos y evidentemente en ningún momento se había aislado algún germen relacionado o que se pudiera identificar como un factor causal en este paciente. La mamá llega con nosotros a la consulta valoración ya dirigida
para plantear una posibilidad diagnóstica, toda vez que en su momento algún médico le comentó que existía la posibilidad de que el problema estuviera más relacionado con la respuesta inmune. Incluso planteaban la posibilidad de que tuviera un error innato de la inmunidad y se le habían pedido inmunoglobulinas. Como pudieron ver, no había citopenias, estaban en rango adecuado. El diagnóstico que se planteó en esta paciente, de forma particular por la recurrencia de los síntomas y las características, era la posibilidad de un FAPA. Un FAPA es esta entidad que se caracteriza por fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. Esta entidad evidentemente es un diagnóstico de exclusión, pero ha cobrado bastante relevancia desde 1987, cuando el doctor Gary Marshall la describe en un grupo de pacientes pediátricos, en número de 12, que desarrollaban manifestaciones clínicas similares a la neutropenia cíclica y que el médico observaba, identificaba que estos periodos de manifestaciones clínicas se podían presentar en intervalos de 4 a 6 semanas y que estos episodios habitualmente resolvían de manera espontánea entre 4 o 5 días, que hacían una leucocitosis discreta con neutrofilia, perdón, que tenían mala respuesta al uso de antiinflamatorios o antibióticos y que tenían la particularidad de que los pacientes habitualmente respondían favorablemente a ciclos cortos de esteroides. Entonces, desde ahí, el nacimiento de este concepto de FAPA en 1987 dio origen a múltiples estudios para analizar el comportamiento y buscar de manera intencionada algún defecto monogénico que hasta la fecha se han buscado en diferentes áreas o respuestas del sistema inmune sin encontrar un patrón, específico o recurrente que explique este defecto, ¿no? Actualmente el FAPA, en algunos artículos, particularmente en Estados Unidos, es considerada como la causa más frecuente de fiebre recurrente en niños fuera de las áreas del Mediterráneo, donde hablamos ya de otro grupo de síndromes autoinflamatorios, como vamos a ver más adelante. Esto evidentemente en relación a causas de fiebre recurrente no infecciosa en niños. El cuadro clínico, como ya lo vimos, se caracteriza por estos episodios de entre 2 y 6 semanas con fiebre recurrente, amigdalitis exudativa, habitualmente no hay aislamientos, hay linfadenopatías cervicales, las úlceras orales pueden oscilar entre el 50 y 60% de los casos, hay dolor abdominal, artralgias, mialgias, que estos últimos, el dolor abdominal, las artralgias, las mialgias y la cefalea, quizás son un poquito más frecuentes en la población adulta. En cuanto a los estudios de laboratorio, observamos leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda y, como comentábamos, el exudado y los aislamientos de cultivos habitualmente son negativos. Estos episodios pueden durar entre 3 y 7 días, se presentan entre 2 y 8 semanas, hay resolución de los síntomas y la característica común es que estos pacientes no tienen alteración en el desarrollo ni en el crecimiento. En cuanto al tratamiento del FAPA, se ha planteado la posibilidad de usar corticosteroides en ciclos cortos de 1 a 2 miligramos kilo día, donde han mostrado su eficacia como parte del tratamiento para cortar el periodo de síntomas. La amigdalectomía a largo plazo ha observado dar una buena respuesta, sobre todo para disminuir la recurrencia de los cuadros. Y lo que se ha observado en el tejido amigdalino de estos pacientes es que hay una disminución en los niveles de linfocitos B en el tejido y una mayor activación de linfocitos TCD8. Y en cuanto al tratamiento preventivo, algunos autores han planteado el uso de colchicina, dependiendo del grupo, la edad y el peso, se puede usar de 0.5 a 1 miligramo al día. Y la respuesta ha sido favorable, sobre todo para disminuir los periodos de crisis que llegan a presentar estos pacientes, siempre vigilando los efectos adversos un poco relacionados con las manifestaciones gastrointestinales. Pero actualmente la experiencia que tenemos en el servicio con el uso de colchicina ha sido favorable para disminuir la recurrencia de las crisis en estos casos. Ahora sí, habiendo hecho un preámbulo acerca de esta entidad que conocemos como PFAPA, me gustaría entrar ya más de lleno a los síndromes autoinflamatorios. Los síndromes autoinflamatorios son considerados de manera inicial como defectos de la respuesta inmune innata, que se caracteriza por episodios recurrentes de inflamación sistémica, habitualmente acompañados de elevación de reactantes de fase aguda, y en un grupo de los pacientes podemos observar proteína amiloide S.
Tradicionalmente se conoce que los síndromes autoinflamatorios se activan por parte de la respuesta inmune innata y se separan para su estudio de la respuesta inmune adaptativa, donde normalmente cuando vemos una disregulación de esta parte de la respuesta inmune, pensamos más en autoinmunidad. Sin embargo, en esta plática quiero mencionarles algunos casos en los que hemos observado que existe una estrecha relación entre la respuesta inmune innata y la adaptativa y que en muchos casos, aun cuando se active la respuesta inmune innata como parte de una respuesta normal de los síndromes autoinflamatorios, no la podemos separar de la respuesta inmune adaptativa y la producción de autoanticuerpos. Como les mencionaba hace un momento, la mayoría de los defectos relacionados a los síndromes autoinflamatorios son defectos monogénicos, lo cual facilita en muchas ocasiones poder detectar el gen que se identifica como el causal de estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología de los síndromes autoinflamatorios, a grandes rasgos se caracteriza por una disregulación en la producción de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Como podemos recordar, hace ya algunos ayeres, tradicionalmente el pirógeno endógeno, este grupo de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 son los principales encargados de generar la inflamación. En estos casos, puede haber defectos muy puntuales en ciertas proteínas, como las pirinas relacionadas con la fiebre familiar del Mediterráneo o el receptor de NLP3, que se asocia más al CAPS, a los síndromes de cleopirina, relacionados con trastornos de los inflamosomas, que son los que regulan la producción de procaspasas, que estimulan evidentemente la producción de interleucina 1, que favorece el proceso inflamatorio. Tenemos otras vías de afectación como es la relacionada con el TRAPS, que es las alteraciones en el factor de necrosis tumoral, lo cual condiciona un mayor estímulo con mayor producción de factor de necrosis, evidentemente, y de interleucina 1, o algunos otros defectos, como a nivel de NOT2, donde podemos observar esta alteración en la regulación con el incremento en la proliferación de citocinas proinflamatorias relacionados con esta entidad que llamamos BLAO, que es una especie, o bueno, que conocemos como la sarcoidosis de inicio temprano, que si bien no es exactamente similar a la sarcoidosis del adulto, hemos observado que es un síndrome autoinflamatorio que puede generar un poco más de daño, sobre todo con una inflamación granulomatosa, por lo que es considerada una especie de sarcoidosis de inicio temprano. Tenemos otras entidades como el PAPA, o el síndrome de hiper-IgD, que también esta entidad se caracteriza precisamente por una alteración en esta enzima, que es la mevalonatoquinasa, que también de manera más indirecta estimula la procaspasas, favoreciendo así el incremento en la síntesis de citocinas proinflamatorias, particularmente interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Por qué la relevancia de conocer la fisiopatología de esta entidad? Porque evidentemente, como la mayoría de las enfermedades del sistema inmune, ya sean inmunodeficiencias o a la baja o fenómenos autoinmunes, el conocer la fisiopatología nos permite establecer las opciones terapéuticas más eficientes y el diagnóstico más temprano para poder controlar estas patologías, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo podemos clasificar a los síndromes autoinflamatorios para su estudio? Pues los podemos agrupar en dos grandes áreas. La primera que tenemos es en base a las manifestaciones clínicas predominantes. Si nos establecemos en la clasificación en base a sus características clínicas, tenemos que el grupo más frecuente o más estudiado quizá es el de la fiebre periódica, que es donde nos centramos. O al síndrome autoinflamatorio familiar por frío tipo 2. También tenemos los síndromes autoinflamatorios que cursan con lesiones piógenas, como el DIRA, el PAPA. También tenemos los que cursan con lesiones granulomatosas, como les mencionaba hace un ratito, el síndrome de Blau, otros que cursan con psoriasis, como DITRA, y otras que se caracterizan por la presencia de paniculitis con lipodistrofia, como CAN. Y si nos enfocamos en los defectos monogénicos relacionados con la alteración en la respuesta inmune que predomina, pues tenemos entonces a los defectos relacionados con la regulación de interleucina 1, y ahí entran los que ya comentamos ahorita, los que están relacionados con una activación anormal del NF-κB,
que es el BLAO la fiebre familiar autoinflamatoria por frío tipo 2, los que están relacionados con pérdidas de algunas proteínas o relacionados con la regulación de interleucina 36 o de interferón gamma, ¿no? Entonces, estas dos clasificaciones nos permiten comprender un poquito más y estudiar un poquito más a fondo estos síndromes autoinflamatorios. Quizá para fines prácticos, desde el punto de vista clínico, es la clasificación que más se nos puede facilitar como pediatras para poder entender o subclasificar un poco esta patología. Vamos a abrir con inflamatorios más. La fiebre familiar del meridiano durante los periodos de estrés físico o emocional. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de fiebre recurrente con lesiones cutáneas de tipo erisipela, monoartritis, dolor abdominal severo, pleuritis, pericarditis y dolor en piernas. Este dolor en piernas también es con mayor frecuencia observado en población adulta y es una característica que refieren mucho los pacientes porque lo consideran un dolor incapacitante. Habitualmente el paciente no puede caminar por esa sensación. Hasta la fecha han descrito algunos criterios para tratar de clasificar o de establecer un diagnóstico más certero, más temprano de esta entidad. Y tenemos criterios que incluyen criterios mayores y criterios menores. Los mayores, pues evidentemente los cuadros clínicos típicos de ataques, que puede haber peritonitis, pleuritis, monoartritis, la fiebre sola o el dolor abdominal incompleto, ¿sí? Y los criterios menores con la afección. Igual tenemos los criterios en población pediátrica, que si bien no han sido por completo validados, pues nos sirven como herramientas para sospechar y establecer el diagnóstico de esta entidad. Los estudios de laboratorio que vamos a observar en estos pacientes, pues incluyen leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda y la elevación de la proteína amiloide sérica, que esta, bueno, si bien no está presente en todos los casos, pues es una complicación que podemos observar. El tratamiento de estos pacientes. Durante los periodos de crisis, el uso de corticosteroides está adecuadamente indicado para controlar la inflamación. Sin embargo, se ha observado que el uso de esteroide no nos va a prevenir de lleno las crisis y evidentemente el uso crónico del mismo puede condicionar un efecto deleterio a largo plazo en las condiciones del paciente. La colchicina ha mostrado un efecto inicial positivo en estos casos, ya que ayuda a disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis siempre y cuando sea bien tolerada. En los casos refractarios a colchicina es en los que se está utilizando con cada vez más frecuencia terapia biológica antiinterleucina 1, particularmente anakinra, la cual va dirigida específicamente a disminuir estos niveles para poder controlar de manera más eficiente las crisis y disminuir los periodos de exacerbación, así como la gravedad de los casos para evitar complicaciones inherentes. Vamos a ver otro síndrome, como es el TRAPS, que es el síndrome periódico febril asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Esta patología tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Fue descrita en 1982, precisamente con el defecto en el gen que codifica el receptor del factor de necrosis tumoral. La edad promedio de inicio de síntomas en estos pacientes es de 4 años. Algo muy interesante de esta entidad llamada TRAPS es que en las casuísticas europeas han descrito hasta un 9% de los pacientes que debutan en la edad adulta, ¿sí? Entonces, esta entidad, este defecto monogénico, no necesariamente va a debutar en la edad pediátrica, también puede debutar en la edad adulta y evidentemente debe de ser sospechado y diagnosticado de forma temprana. Una característica que observamos en el TRAPS es la presencia de fiebre recurrente, pero también la presencia de un edema periorbitario recurrente con conjuntivitis. Hay un rash migratorio, hay mialgias, hay dolor abdominal y hay linfadenopatías. Hago mucho hincapié en este edema periorbitario porque acá en el instituto, en los últimos años, a raíz de la aparición de la pandemia por SARS-CoV-2,
hemos observado en algunos pacientes post-COVID o durante los eventos de PIMS edema periorbitario. Entonces, una de las hipótesis que hemos llegado a plantear es que pudiese haber cierta relación entre el factor de necrosis tumoral, la fisiopatología del PIMS, Kawasaki, eh, en algún momento como un factor o como un denominador para el desarrollo de esta inflamación y de esta afección del edema periorbitario, porque nos ha llamado mucho la atención. Quizá antes no le prestábamos mucha o no le hacíamos tanto hincapié a este signo, pero nos ha llamado mucho la atención la presencia de ese edema periorbitario, incluso recurrente en algunos pacientes con COVID, con PIMS o incluso postvacunal. Si revisan en la literatura van a encontrar ahí con edema periorbitario recurrente. Entonces, habría que analizar alguna correlación que pudiese tener el factor de necrosis tumoral o algún receptor a este nivel en relación a estos edemas recurrentes periorbitarios en estos pacientes. El tratamiento de TRAPS, en estos casos, que si el cuadro clínico tiende a ser menos severo o menos grave, se puede manejar con antiinflamatorios para crisis ya más intensas corticosteroides o antiinterleucina 1 como anakinra o canakinumab. Una observación interesante en este caso que todos planteamos es, bueno, si es un TRAPS, es un defecto del receptor del factor de necrosis tumoral, quizás si yo uso terapia biológica anti-TNF, pueda tener una eficacia mayor que si uso terapia biológica anti-interleucina 1. Sabemos que en México contamos con terapia biológica antifactor de necrosis tumoral de manera importante, como es el infliximab, el etanercept, ¿no? Sin embargo, se ha observado que en estos casos un buen grupo de los pacientes puede tener una respuesta inicial adecuada al uso de etanercept que se aplique de forma recurrente. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, llama la atención que esa eficacia en la respuesta va declinando y estos pacientes habitualmente tienen que migrar a terapia antiinterleucina 1 para controlar los síntomas. ¿Por qué? Pues existe la posibilidad de que sea derivado de la producción de autoanticuerpos contra el etanercept o que simplemente pudiera ser relacionado con una alteración en la capacidad de competir antagonistamente con el receptor para eliminar ese efecto adverso relacionado con el exceso de factor de necrosis tumoral. La otra opción es que una vez abatida los niveles de factor de necrosis tumoral, evidentemente la fisiopatología se volque o sea más dependiente de antiinterleucina 1 y por eso hayan reportado a largo plazo una pérdida de la eficacia del uso de Etanercept en estos pacientes. El otro grupo de síndromes autoinflamatorios que debemos conocer, particularmente los que se dediquen mucho también a la neonatología, es este CAPS, que es el síndrome febril periódico asociado a criopirina. Este es parte de los relacionados, de los defectos relacionados con inflamosoma, y el defecto está o la mutación está en el NLRP3. La madura, como habíamos visto en la diapositiva inicial, este defecto está relacionado con la maduración de la interleucina 1 y la estimulación de la producción de la misma y tiene un patrón de herencia autosómico dominante. El cuadro clínico de estos pacientes cursa evidentemente con fiebre, perdón. El rash tiene una característica muy importante que habitualmente es urticariforme. Tiene síntomas musculoesqueléticos, la elevación de los reactantes de fase aguda es muy marcada y la conjuntivitis también. ¿Por qué comentaba que es importante incluso para los que se dedican a la neonatología? Porque esta entidad llamada CAPS o síndrome inflamatorio asociado a criopirinas, pues es una entidad que tiene tres grandes grupos de patologías. Quizá la más noble o la más controlable, que es el síndrome autoinflamatorio familiar por frío, que este grupo de pacientes son aquellos pacientes que cuando se exponen al frío generan la inflamación. En estos casos, pues habitualmente controlando la exposición al frío disminuyen mucho la crisis y los eventos. Después tenemos el cuadro más severo, que es el síndrome de Muckle-Wells, que en este cuadro en particular se puede caracterizar por la presencia de pérdida de la audición y la afección ocular. Pero también tenemos esta entidad que se llama Sincanomid, ¿sí? Tiene los dos nombres, el síndrome articular cutáneo neurológico crónico infantil o la enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal.
Por eso les hacía mucho hincapié en relación a los que se dediquen a la neonatología, porque esta entidad puede debutar desde la etapa neonatal con esa afección que evidentemente lo convierte en, de los tres, el más severo, Syncanomid, que se caracteriza por un compromiso neurológico, óseo, cutáneo, febril, muy severo desde la etapa neonatal. Entonces, como diagnóstico diferencial de aquellos pacientes que en etapa neonatal debuten con fiebre recurrente, lesiones urticariformes y otro tipo de alteraciones, es importante tener en mente el diagnóstico de Syncanomid, precisamente para establecer un diagnóstico temprano, porque el impacto negativo de esta enfermedad, si no es diagnosticada y tratada de forma temprana, evidentemente es muy marcado y puede condicionar un riesgo para la calidad de vida del paciente y evidentemente para la propia vida. Existen unos criterios que ya hace algunos años intentaron establecer el grupo de la doctora Osencisa, en el que plantean una ruta de abordaje y le dan cierto puntaje a las manifestaciones clínicas que podemos ver en esta entidad, que incluyen evidentemente la presencia de amiloidosis, los episodios recurrentes sistémicos, las lesiones urticariformes like, la meningitis aséptica, la inflamación recurrente ocular, la pérdida neurosensorial de la audición, las alteraciones musculoesqueléticas con sus anomalías. Evidentemente, la presencia de síntomas relacionados de familiares relacionados con los síntomas y las mutaciones. Entonces, hay ya diversos criterios para poder sospechar o clasificar estas entidades, sin embargo, no todos han sido validados de forma universal, pero nos sirven como herramientas para sospechar y poder diagnosticar tempranamente a estos pacientes. El tratamiento de estos casos, evidentemente, por la severidad y la gravedad de los mismos, incluye el uso de corticosteroides más el uso de terapia biológica antiinterleucina 1, como es anakinra o como es canakinumab. El uso de antiinflamatorios no esteroideos puede ayudar poco. La realidad es que lo que se requiere en estos casos por la severidad muchas veces es la terapia biológica directa o el uso de esteroides para controlar las manifestaciones clínicas. Un dato muy interesante que han reportado en la literatura relacionado con estos pacientes con síndromes periódicos asociados a crioprina es la presencia de reacciones adversas asociadas a la aplicación de vacunas contra neumococo. Como podemos recordar en, en las diapositivas anteriores, la respuesta inmune normalmente está alterada en los síndromes autoinflamatorios, pues es la respuesta inmune innata. Sabemos actualmente que desde el conocimiento de los receptores tipo TOL y el advenimiento de los aditivos que usamos para las vacunas para mejorar su eficacia, estas vacunas se caracterizan por estimular la respuesta inmune innata, particularmente los receptores tipo TOL, y mejorar así la eficacia del uso de las vacunas y evidentemente la velocidad con la que estas generan una adecuada producción de anticuerpos y una adecuada respuesta del sistema inmune. Entonces, en este artículo lo que reportan es un grupo de pacientes, adolescentes y adultos, perdón, ya con diagnóstico de CAPS, que ante el uso de terapia biológica antiinterleucina 1 se decidió que fueran vacunados contra estreptococo neumonía precisamente para disminuir el riesgo de una infección grave. Se aplicaron vacunas de diferentes marcas, de 7, 13 y 23 serotipos, y se observó que en un grupo de estos pacientes, si mal no recuerdo eran 7, desarrollaron unas crisis relacionadas con el CAPS o similares al CAPS posterior a la aplicación de las vacunas, aún siendo diferentes marcas de la vacuna de neumococo, lo cual traduce evidentemente de que el estimular la respuesta inmune innata por cualquier factor, llámese vacuna o algún otro factor ambiental, evidentemente es una situación que puede exacerbar las crisis en estos pacientes. Entonces, habrá que plantear la posibilidad de que algunos grupos de pacientes que desarrollen reacciones adversas intensas a vacunas como la de neumococo de 23 serotipos o alguno de estas características pudieran tener algunas variantes o algunos polimorfismos en los receptores tipo TOL o en la respuesta inmune innata similar al CAPS. Y evidentemente si tenemos un paciente con diagnóstico de síndrome febril periódico asociado a criopirina y va a requerir la vacuna de estreptococo neumonía por alguna circunstancia, debe de aplicarse con cierta cautela o cierto cuidado para evitar el desarrollo de una crisis y si lo llega a generar,
pues evidentemente dar un tratamiento oportuno para evitar limitar complicaciones. El otro grupo de síndrome autoinflamatorio que se caracteriza por fiebre recurrente es la deficiencia de mevalonate quinasa, también conocido como síndrome de hiper-IgD. Este síndrome autoinflamatorio es autosómico recesivo y se caracteriza por debutar antes de los 2 años de edad. Antes se consideraba un solo fenotipo, pero se empezó a observar que no todos los pacientes cursaban con elevación en niveles de la IgD. Entonces, ahora ya se tiene dividido en dos fenotipos, los que cursan con IgD elevada y los que no. Los que no habitualmente se pueden detectar por la presencia de aciduria mevalónica en orina durante las crisis. Evidentemente, esta entidad puede estar en un punto intermedio entre los errores innatos de la inmunidad y un trastorno metabólico, porque al final es deficiencia de una enzima o una alteración en una enzima que da como resultado un incremento en la activación de la interleucina 1. El cuadro clínico es la presencia de fiebre, linfadenopatía, una característica muy importante de estos pacientes que hacen esplenomegalia, con alteraciones gastrointestinales, mucocutáneas, musculoesqueléticas y neurológicas. Evidentemente, estas crisis pueden generar manifestaciones muy severas que lleven a hospitalización a estos pacientes. Y de los síndromes autoinflamatorios, este es el que se ha asociado en algunos casos a síndrome de activación de macrófago como una complicación. Como les mencionaba en los estudios de laboratorio, no todos los pacientes van a tener niveles de IgD elevado, pero en un grupo alrededor del 50 o 40% los pueden tener. Va a haber un incremento en la excreción urinaria de ácido mevalónico durante las crisis. El tratamiento incluye antiinflamatorios, glucocorticoides, evidentemente en la terapia antiinterleucina 1, en algunos casos han reportado también anti-TNF como etanercept con cierta eficacia. En estos casos, la colchicina no ha mostrado nada de eficacia, evidentemente, probablemente relacionada con el hecho de que el trastorno metabólico sea predominante en estos casos. Y como les mencionaba hace un momento, hay que cuidar esta complicación que se llama síndrome de activación de macrófago, porque esto sí puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Está reportado en la literatura, 1 o 2 casos por ahí con activación de macrófago que requieren, además del tratamiento de base, evidentemente el uso de inmunosupresión más enérgica. Este es un algoritmo que me parece muy práctico como ruta inicial de abordaje del paciente con fiebre recurrente que pueda tener sospecha de un síndrome autoinflamatorio. Evidentemente, lo primero que debemos de plantear en el paciente con fiebre recurrente que se haya descartado ya un proceso oncológico y causas infecciosas como etiología de esto, pues debemos de plantear la posibilidad de que se trate de un FAP. ¿Cómo? Pues analizar. Mi paciente tiene fiebre recurrente, tiene faringitis exudativa, úlceras orales o tiene linfadenopatías. Sí, pienso en FAPA. No, entonces empiezo a considerar patrones de herencia. Puedo identificar un patrón de herencia autosómico recesivo, autosómico dominante. Autosómico recesivo, entonces puedo empezar a pensar en la fiebre familiar porfirio o puedo empezar a pensar en el síndrome de hiper-IgD. Tiene un patrón autosómico dominante, puedo pensar en deficiencias de cleopirinas o de factor de necrosis tumoral, y de ahí yo puedo ir estableciendo, puedo ir identificando las manifestaciones clínicas y el comportamiento para poder discernir hacia qué síndrome autoinflamatorio estoy pensando, qué tipo de defecto genético estoy buscando, si puedo realizar un panel genético para el diagnóstico y evidentemente el uso temprano de tratamiento, ya sea corticosteroides durante las crisis agudas, en el caso en el que pueda ser viable el uso de colchicina como preventivo y si no el uso de etanercept de manera inicial si es un TRAPS, sabiendo que con el tiempo puede ser que se vuelva resistente, o directamente al uso de interleucina 1, que desafortunadamente en México no están disponibles, ¿no? Ni anakinra ni canakinumab, actualmente contamos con ello, pero hay otros países en los que se está teniendo muy buena experiencia, como es Estados Unidos, en Europa, en Italia, por ejemplo, con el uso de este tipo de fármacos. Vamos a ver un caso clínico más que me interesa cerrar un poco el tema con algo más plausible para que no se quede nada más con la parte teórica. Este es un varón de 5 años de edad que inicia con lesiones dérmicas nodulares eritematosas, dolorosas en cara, tórax, abdomen y extremidades desde el nacimiento. A los 2 años empieza con fiebre recurrente, patosplenomegalia, con retraso en el neurodesarrollo, tenía linfadenopatías diseminadas, con atrofia muscular y lipodistrofia. Durante el abordaje se hizo una biopsia de piel en el que se observó un infiltrado de linfocitos y polimorfonucleares con vasculitis.
En fondo de hoja había edema corneal, fotofobia, microaneurismas, microhemorragias de retina, leucoma corneal, y los estudios de laboratorio mostraban pancitopenia, anemia hemolítica, síndrome nefrótico, hipercolesterolemia, elevación de enzimas hepáticas de forma recurrente. Inicialmente planteamos la posibilidad de que fuese un lupus monogénico y se pidieron estudios de autoanticuerpos que salieron positivos junto con la hipergamia. Se descartó razonablemente VIH y el motivo principal por el que acudían es porque el niño recibía bullying en la escuela por su aspecto. Aquí podemos ver algunas de sus lesiones y sus características. Se inició talidomida con mejoría de las lesiones dérmicas. Sin embargo, el paciente perdió seguimiento. 3 años después, regresa con un desarrollo de uveitis, con exacerbación de la afección hepática y anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos positivos. Se realiza una biopsia hepática que es compatible con una hepatitis crónica, una biopsia de ganglio con una linfadenopatía necrosante aséptica y una angiografía con imágenes compatibles con vasculitis en diversas áreas, a nivel renales y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estuvimos discutiendo y analizando el caso de forma recurrente, perdón, de forma recurrente, hasta que llegamos a la conclusión de que el paciente podía cursar con esta entidad que se llama CAM, que es un tipo de dermatosis neutrofílica atípica crónica con lipodistrofia y elevación recurrente de la temperatura. Incluso el paciente se intentó trasladar o se presentó a Estados Unidos para poder recibir tratamiento. Sin embargo, desafortunadamente la madre decidió que no, por cuestiones personales y sociales, que no iba a acudir y el paciente perdió seguimiento. Este paciente tiene una mutación en esta proteína que se llama PSMB8. Este síndrome se caracteriza precisamente por una disfunción a nivel del proteasoma, es parte de los síndromes autoinflamatorios y como pudieron observar en las imágenes, además de esa dermatosis neutrofílica crónica típica, pues se observa también lipodistrofia y evidentemente la historia de fiebre recurrente. Además de las lesiones dérmicas, este paciente también puede cursar con edema periocular, artralgias, contracturas, afección, como ya lo vimos, del sistema nervioso central, hepática, con retraso en el crecimiento, con hepatoesplenomegalia y evidentemente los reactantes de fase aguda elevados. Una característica muy interesante de este paciente es que inicialmente observamos que no solo había un defecto en la respuesta inmune innata, sino que inicialmente detectamos un defecto en la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque el paciente cursaba con autoanticuerpos, con anticuerpos antinucleares positivos, con ANCAS, con hipergamma globulinemia, con anemia hemolítica, autoinmune, con hipocomplementemia. De hecho, por tal motivo fue por lo que inicialmente planteamos la posibilidad de que el paciente cursara con un lupus-like o un lupus monogénico. Sin embargo, la presencia de los reactantes de fase aguda elevada y la fiebre persistente evidentemente nos hicieron plantear la posibilidad de que se tratase de una entidad aparte. Lo interesante de este caso y que fue el motivo de publicación es precisamente que si bien el síndrome de Candle se caracteriza por ser un síndrome autoinflamatorio en el que habitualmente solo vemos la respuesta inmune innata abatida, pues este caso en particular cursaba con autoinmunidad sistémica compatible con lupus eritematoso sistémico, lo cual nos hace pensar que evidentemente la relación entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa es muy estrecha y no podemos separarla para fines no nada más de estudio, sino también para la clínica, lo cual nos lleva a plantear que evidentemente los defectos monogénicos pueden no solo impactar en la respuesta inmune innata, sino también en la respuesta inmune adaptativa. Y un ejemplo de esto, evidentemente, es lo que conocemos como el lupus de inicio temprano o el lupus monogénico, en el que hemos observado que hay pacientes que debutan antes de los 5 años de edad con lupus eritematoso sistémico y que tienen defectos monogénicos muy puntuales, lo cual nos obliga a analizar más a fondo el papel que pueden jugar los diversos conceptos de lupus eritematoso sistémico que tenemos en esta entidad. Es decir, un punto muy importante es que los síndromes autoinflamatorios y los defectos monogénicos pueden estar presentes no solo en los pacientes con un solo defecto,
sino también en los pacientes con fenómenos autoinmunes. Por ende, eventualmente vamos a poder ver la coexistencia, como observamos ahorita con Candida y lupus, de síndromes autoinflamatorios en otras entidades autoinmunes sistémicas. Evidentemente, lo que nos lleva a preguntarnos si el lupus eritematoso sistémico, como lo conocemos, es una sola enfermedad o es un grupo de enfermedades monogénicas que los debemos de subclasificar, como en su momento ya estamos subclasificando a los síndromes autoinflamatorios. Y bueno, ya para terminar con esta plática, las conclusiones me gustaría que se quedaran con los siguientes aspectos. Los pacientes con errores innatos de la inmunidad pueden desarrollar infecciones recurrentes, autoinmunidad, autoinflamación y cáncer. Los síndromes autoinflamatorios son parte de este universo de los errores innatos de la inmunidad, que antes llamábamos como inmunodeficiencias primarias, y debemos de sospecharlos como diagnóstico diferencial en diversas patologías, particularmente en aquellas que tengan fiebre recurrente. El paciente con fiebre recurrente debe ser abordado y se le deben descartar causas infecciosas o de malignidad, y debe de ser abordado evidentemente como diagnóstico diferencial de los síndromes autoinflamatorios. Estos síndromes habitualmente van a tener elevación de reactantes de fase aguda durante las crisis que posteriormente se van a normalizar. Evidentemente, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de los síndromes autoinflamatorios permite mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El uso de esteroide durante las crisis, colchicina como terapia inicial preventiva y ya como tratamiento a largo plazo la terapia antiinterleucina 1 son opciones terapéuticas eficientes en la mayoría de los pacientes con síndromes autoinflamatorios. Este es el servicio de inmunología clínica. Actualmente la doctora Selma Scheffler se encuentra en Italia, precisamente se está preparando para conocer más a fondo estos síndromes autoinflamatorios para ayudarnos en el manejo y en el tratamiento y el diagnóstico, evidentemente, de estos casos. El doctor Yamasaki, que creo que ya lo conocieron, que es el jefe del servicio de inmunología clínica. El doctor Alonso Gutiérrez, que es el encargado del área de artritis idiopática juvenil. La doctora Ana Luisa Rodríguez Lozano, que es encargada de la clínica de lupus eritematoso sistémico y que es reumatóloga pediatra egresada del Instituto del Hospital Infantil de México. El doctor Juan Carlos Bustamante, que también es inmunólogo clínico y tiene un máster en terapia génica, y su servidor, evidentemente, les abrimos las puertas del servicio de inmunología del Instituto Nacional de Pediatría, donde es un centro de referencia para, evidentemente, este grupo de patologías y donde saben que pueden rotar, enviar, referir pacientes para su apoyo diagnóstico y evidentemente es probable que ya no lo vayan a estar más a fondo porque ya tienen allá al doctor Rodrigo, que seguramente va a hacer un gran papel y les va a ayudar bastante. Por mi parte sería todo, les dejo mi correo electrónico y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto y un placer aprender de usted todavía. Tenemos algunas preguntas en el chat y muchas felicitaciones también, doctor. Dentro de las preguntas nos están llegando, sobre todo respecto a la epidemiología, ¿qué tan comunes son estos síndromes autoinflamatorios en nuestro medio como tal? Y específicamente hablando sobre la fiebre mediterránea familiar, doctor. Evidentemente, en México no tenemos una casuística. Debemos seguir la información que podemos obtener en otros países. Considerando la parte del FAPA, pues hay que tener en mente como diagnóstico diferencial cuando nos aspiramos. Los noruegos han reportado en algunos casos, han reportado hasta 2 o 3 pacientes por cada 100,000 niños. En áreas, evidentemente, la fiebre familiar del Mediterráneo, pues en áreas del Mediterráneo es muchísima más frecuente, como ya lo vieron en esas poblaciones, incluso judías, la tasa es muy alta y es la principal causa de efectos monogénicos. Pero la realidad es que a nivel mundial no hay una estadística muy amplia que nos permite establecer una frecuencia. Se considera que no son tan frecuentes y quizá de los menos, evidentemente, el síndrome de hiper-IgD y el sincarnomia. Ok, doctor, muchas gracias. Igualmente nos preguntan en relación a FAPA, pues bueno, las dosis específicas del esteroide y el pronóstico que tienen a mediano y largo plazo.
Claro, la dosis de esteroide puede oscilar de 1 a 2 miligramos kilo día de prednisona. La realidad es que nosotros tratamos de usar dosis mínimas de 0.5 a 1, la dosis mínima necesaria, porque normalmente responden de manera muy espectacular al esteroide. Les empieza a dar esteroides, hay pacientes que con una sola dosis ya se sienten mejor y ceden la fiebre, hay algunos que requieren 2 o 3 dosis. El pronóstico es bueno porque a largo plazo, conforme van creciendo, la mayoría de las veces las crisis se van espaciando. Sin embargo, está descrito en adultos que pueden persistir con síntomas y una de las opciones terapéuticas que más se plantean es la amigdalectomía. Entonces, puede ser que muchos de estos pacientes que se someten a amigdalectomía por fiebre o por infecciones recurrentes, que han sido catalogados como infecciones recurrentes, la realidad es que sean pacientes con FAPA, que al retirar las amígdalas puedan mejorar la sintomatología. Ahora, ¿por qué mejora al retirar las amígdalas? No lo sabemos. Como ya se les había comentado, lo que se ha observado en las biopsias o en el histopatológico de las amigdalectomías de estos pacientes es que hay una disregulación entre la relación de CD8, de linfocitos T CD8, que son los citotóxicos, y los linfocitos CD19, que son los linfocitos B, que son los que son parte de la respuesta humoral. Pero la realidad es que no ha estado del todo claro, aunque hay un grupo de autores que plantean la posibilidad de que estén en un espectro de manifestaciones relacionadas con enfermedad de Behçet, ¿no? Y que estos pacientes con FAPA puedan estar en el universo de esta enfermedad, que actualmente ya está más cercana a ser un síndrome autoinflamatorio que a ser una enfermedad autoinmune, sobre todo aparte. Perfecto, doctor, muchas gracias. De hecho, con esto también nos apoyó para contestar a una pregunta que nos acaba de llegar, que si estaba asociado a alguna otra alteración autoinmune a largo plazo o en el adulto. Nos preguntan, doctor, en pacientes que, por ejemplo, después de la pandemia, que se ha visto que han habido, pues, obviamente un alza en el número de infecciones recurrentes en pacientes, sobre todo en menores de 4 años, ¿en qué momento estas infecciones recurrentes por contacto con otros niños, pues nos deben de hacer sospechar en alteraciones inmunológicas, si solamente es la fiebre recurrente o solamente el ver aftas? O sea, ¿qué seguimiento o qué recomendación nos da como pediatras para la búsqueda específica o el sospechar específicamente en estas alteraciones? Es la pregunta del millón. La realidad es que cuando, es que es muy interesante porque a raíz de la pandemia, no sé qué tanto les haya pasado allá, pero algo que platicamos mucho, y bueno, Rodrigo es testigo es que nos cambió muchos conocimientos o muchos conceptos de diferentes enfermedades que ya estamos acostumbrados a ver en el instituto, sobre todo en el contexto de las autoinmunes, ¿no? Lo primero que vimos con la pandemia fue, a ver, eh, nace esta enfermedad y todos nos preocupamos por nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias porque dijimos, bueno, si le pega así a los pacientes sanos, a los inmunodeficientes los va a despedazar, ¿no? Y la realidad es que no observamos eso. Quizá porque se cuidaban más, quizá porque estaban más sensibilizados o simplemente porque no tenían una capacidad de montar una respuesta inmunológica que con el tiempo observamos que es lo que generó precisamente el mayor daño en estos pacientes, ¿no? Después empezamos a observar ciertos cambios en los patrones o en el comportamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, nos empezaron a llegar pacientes con lupus que en lugar de tener trombocitopenia, tenían trombocitosis post-COVID, ¿no? Y esto probablemente relacionado con una disregulación de la respuesta de citocinas y probablemente mayor elevación de interleucina 6 que de interferones, como tradicionalmente veíamos. Entonces, la pandemia vino a modificar muchos conceptos. Y si revisamos incluso los artículos precisamente que nos hablan de síndromes autoinflamatorios, si empezamos a leer los que son más recientes de la pandemia para acá, muchos hacen esa observación, que vieron un incremento muy marcado en los cuadros de fiebre periódica en pacientes después del COVID. No sabemos qué tanto sea una coincidencia, qué tanto sea que la familia se sensibilizó más y ahora acuden más al consultorio por este tipo de fenómenos ante el estrés de alguna complicación. Lo que sí les recomiendo ahorita es que si tienen un paciente con cuadros recurrentes febriles,
que pueden o no estar relacionados con lesiones dérmicas, con úlceras o con otras manifestaciones, y se ha descartado razonablemente etiologías infecciosas y etiologías autoinmunes, planteemos la posibilidad de que se traten o de que cursen con un síndrome autoinflamatorio. Hace algunos años no teníamos la posibilidad de hacer defectos genéticos o paneles genéticos, pero actualmente ya en México está esta posibilidad. Si tienen algún caso con sospecha, se pueden acercar con Rodrigo y él los puede orientar perfectamente con esos perfiles genéticos para permitirles establecer diagnósticos puntuales. Ahora, la realidad es que lo ideal sería poder medir incluso el perfil de citocinas. No siempre lo podemos realizar, pero yo les recomiendo que en todo paciente que se salga del comportamiento habitual de fiebre con síntomas cutáneos, sin importar la edad, sea adolescente, sea adulto, sea recién nacido, debemos considerar la posibilidad de estos síndromes. ¿Por qué? Porque conforme avance el conocimiento de los mismos, vamos a ver un incremento en la frecuencia y vamos a entender mejor estas patologías. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que tenemos todavía varias preguntas, pero por tiempo creo que ya va a ser un poco apresurado el hacerlas, pero igualmente las vamos a poner todas en un documento y se las hago llegar después, doctor. Muchísimas gracias de verdad por la sesión. Es un honor, obviamente, el tenerlo aquí con nosotros y pues muchas gracias, doctor. Esperemos que nos veamos muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Cualquier cosa saben que el instituto es un hospital que les tiene las manos abiertas y mucho éxito. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias al doctor Francisco Rivas por su excelentísima presentación, por que nos presentan enfermedades que realmente implican un reto para diagnóstico para el pediatra. Muchísimas gracias a Rodrigo del Toro por la coordinación y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que llenen la encuesta de satisfacción y los esperamos la próxima semana con otra interesante plática de este módulo de inmunología y alergias. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos, hasta luego.